Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver propiedades generales de la materia, un tema muy sencillo y que afortunadamente para ustedes ya no tiene que ver ni con vectores ni con la parte de movimientos, fuerzas, aceleraciones, etc. Entonces a partir de aquí todo lo que veamos va a ser un escalar, van a ser fórmulas bastante sencillas. Y la única complejidad que pueden llegar a tener con esto es aprendérselas porque son bastantes. Entonces voy a darles o voy a procurar darles el menor número de fórmulas posible. Y la otra es que pues en rojo voy a tratar de circular las que yo quiero que ustedes memoricen, así que se queden grabadas en su memoria o que las tengan ahí presentes al menos ahí en el panorama. Y bueno, vamos a empezar a ver la densidad, que es un concepto muy sencillo. Es sencillamente la razón que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante la densidad? Por dos razones. Una, depende del material que están utilizando. Entonces, el oro tiene un cierto valor para la densidad que es idéntico al oro de aquí a la India, al oro que se descubre en las tumbas de los gobernantes, no sé, aztecas, lo que ustedes quieran, va a ser lo mismo. Entonces, es una forma, en efecto, de identificar de qué está hecho un material. Entonces, por eso ahí radica su utilidad. Esa es una. La otra es que pues no depende, o es una característica, perdón, que no depende del volumen. Esto quiere decir que pues la densidad de un trocito de madera de un cubito, de 1 centímetro cúbico, es la misma que una tonelada de madera. Va a ser el mismo valor de la densidad. Entonces eso es muy importante. Relacionado a este concepto, existe otro que se llama el peso específico. Esta es la razón que existe entre el peso de un cuerpo y el volumen. Si ustedes recuerdan, la relación que existe entre el peso W y la masa es simplemente W es igual a masa por G. La aceleración gravitacional terrestre, que ya vimos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan y ven este término de acá, M entre V, pues es la densidad ρ. Esta es la letra griega ρ. Vamos a ver para la densidad. Entonces, esto va a ser igual a la densidad por la aceleración gravitacional terrestre. Entonces, honestamente, el peso específico no es tan usado. Perdonen. El peso específico no es tan usado. Entonces, se los pongo nada más aquí porque es muy sencillo de recordar. Es nada más la densidad por la aceleración gravitacional. Si se los llegan a preguntar, ya les revelaron ahí una respuesta correcta. Bueno, por otro lado, existe otro segundo concepto, que es el de densidad relativa. Y esta se define como la división entre la densidad del cuerpo entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Por qué a esta temperatura? Porque es la que se utilizó originalmente o históricamente para definir un montón de cantidades. Entonces, pues es muy sencillo medirla. Entonces, la moraleja de aquí es, yo quiero que se aprendan esto de acá, este dato. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, otra cosa que tal vez podríamos mencionar aquí es que las unidades de la densidad relativa pues son adimensionales, perdón. La densidad relativa es adimensional. Entonces, esto de acá no tiene unidades. Esto de acá tiene unidades, por ejemplo, de newton sobre metro cúbico. Y finalmente, la densidad, esta sí la voy a escribir porque las unidades de la densidad, esto quiere decir estos corchetes, son kilogramo sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, estas sí aprendanselas más o menos. Pues ya sea que se aprendan la fórmula o las unidades, pues pueden sacar por lógica una a partir de la otra. La densidad es lo primero que nos va a servir para identificar esto que se llaman estados de agregación, que ustedes saben que son las posibles formas que puede adoptar la materia. Aquí escribí las transformaciones. No nos vamos a centrar tanto en este diagrama con las flechas, sino nada más
en lo que es cada uno de estos conceptos. Y también, pues tal vez no sobre el comentario siguiente. Desde primaria sabemos que existen al menos 3 estados de agregación, y un poco después descubren que existe un cuarto estado de la materia, que es el plasma, pero existen otros estados, el condensado de Bose-Einstein, y estados que existen en la naturaleza pero que no son tan comunes, entonces no valdría tanto la pena porque nos van a preguntar. Entonces solo quiero que sepan que existen más. Y bueno, vamos a describirlos así rápidamente cada uno. Los sólidos pues son los más densos de estos estados. Están compuestos por átomos fuertemente ligados, y están tan fuertemente ligados que su posición está fija. Entonces este átomo de acá no puede viajar a través del sólido, entonces se queda ahí junto con todos los demás. Lo único que pueden hacer estos átomos es vibrar. Entonces lo único que pasa cuando tú lo modificas, por ejemplo, con una fuerza externa, es que lo puedes romper. Entonces podemos definir ahí algo que se llama fragilidad. O puedes modificar un poco la posición de los átomos, pero en cuanto dejas de aplicar esa fuerza o esa modificación, pues esto regresa a su estado original. Eso se llama elasticidad. Entonces son las características definitivas o definitorias de este estado de agregación. Además de que pues su volumen básicamente no cambia conforme pasa el tiempo. Si tú no le aplicas una fuerza, digamos, nada más está ahí, su volumen va a ser el mismo. Bien, un poco menos denso es el estado líquido, en donde ya las fuerzas de cohesión entre los átomos o las partículas que componen el líquido son más débiles que en el sólido. Y esto le da una propiedad a los líquidos que le permite adoptar la forma del contenedor que pues está siendo utilizado para mantenerlo, ¿no? Entonces, si tú tienes un vaso en forma de gatito, el líquido va a tener esa forma. Sin embargo, lo que tiene en común con el sólido es que su volumen no cambia, ¿ok? No puede comprimirse. Si tú le aplicas una fuerza, el líquido va a tener el mismo volumen. Y esa característica es la principal diferencia respecto al gas, porque el gas, el que sigue en cuanto a menor densidad, también adopta la forma del contenedor, pero ahora el volumen va a depender precisamente del contenedor. Es decir, si tú lo pones en un contenedor de 2 litros, el gas se va a ir por todos lados y ese va a ser el volumen, el mismo que el del contenedor. Se va a expandir, entonces el volumen depende del contenedor. Y además de esto, como las fuerzas de cohesión entre las moléculas, entre estas cositas que están aquí, ya no son tan grandes, cada quien va como Juan por su casa. Esto quiere decir que si tú le metes un poco de calor al sistema o le metes ahí un cambio en cuanto a la fuerza que estás ejerciendo, esto va a reaccionar de una manera pues bastante tangible. Entonces el gas es muy susceptible a los cambios que ocurren a su alrededor. Finalmente, ya por eso puse hasta aquí la flecha, porque la diferencia entre el gas y el plasma no se centra en la densidad que tiene cada uno de estos. El plasma es muy sencillo, es por ejemplo, el ejemplo más clásico del plasma es el Sol. Entonces ya pueden ver ahí que hay unas diferencias, ¿no? De entrada, pues el plasma emite luz y conduce muy bien electricidad. Esas serían dos características que definirían muy bien al plasma, que conduce muy bien electricidad. Entonces, quería comentarles que para transformar un gas en un plasma, lo que tienen que hacer es meterle mucha energía, ya sea muchísimo calor o un campo electromagnético lo suficientemente fuerte. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que cada uno de estos atomitos neutros que está aquí en el gas pues tienen tanta energía que sus componentes individuales, los electrones y los iones, se separan. Entonces esto forma un gas pero ionizado. Entonces ya tienes partículas positivas, tienes partículas negativas y estas están hechas locas en el contenedor. Entonces eso le da una serie de características como las que ya les comenté. Y hay algo que me gustaría preguntarles y quería que se quedaran con esa duda al final de esta clase y después les digo la respuesta.
Pero de estos 4 que tengo aquí, ¿cuál creen que en el universo sea el estado que encontramos con mayor frecuencia en la naturaleza? ¿Cuál de estos 4 es el más común en el universo? No en el planeta Tierra, en el universo, incluyendo el espacio. ¿Cuál creen que sean de estos 4? Ahí les digo la siguiente. Pero bueno, esas son las definiciones que quería ver. Después vamos a ver estos temas que vienen englobados en o bajo el título de propiedades de la materia, pero yo lo diría más bien propiedades de los sólidos. Pero bueno, es el tema que viene en su temario. Pero bueno, vamos a centrarnos ahorita únicamente en los sólidos. Estas son solamente 4 características, pero saben ustedes que tienen muchas. Y vamos a empezar con los más raros, básicamente, la maleabilidad y la ductibilidad, que son muy fáciles de ejemplificar en los metales. La maleabilidad es la propiedad de los materiales de golpearlos para formar una hoja. Si tienes una hoja de oro y la comprimes, eso es lo que está pasando justamente en el GIF, se va a hacer más delgado y te permite hacer hojas extremadamente delgadas. Todo material maleable tiene esta propiedad. Entonces, bueno, esa es una que les pueden preguntar. La maleabilidad tiene que ver con hojas planas que puedes crear a partir del material, de golpearlo con un martillo, de aplicarle una fuerza de compresión. La ductibilidad, por el otro lado, es la capacidad que tienen los metales para formar alambres, formar cilindros delgados. No existe nada infinitamente dúctil, entonces lo que se hace es tomar un pedazo así como del material, como una especie de gis, y le aplicas fuerzas en esta dirección y en esta dirección para estirarlo y ver la manera en que se rompe. Este de acá es un material extremadamente dúctil, porque entre más grande sea la fuerza, si se fijan aquí en el punto donde es más grande la fuerza, esto se va adelgazando y va creando alambres. Si algo no es muy dúctil, pues se va a romper de esta manera. Entonces, esto es algo dúctil, esto no. Para resumir, ductibilidad es la capacidad de un sólido para formar alambres, pequeños hilos o hilos delgados. Por otro lado está la dureza, que es una cantidad que se mide en una unidad llamada mos, que pues sencillamente es un número entero que dice qué tan duro es el material. Vamos a definir dureza como la respuesta que tiene un material al entrar en contacto con otro del tipo de abrasión, ese tipo de contacto. Es decir, cuando agarras una cosa y la frotas respecto a otra y logras modificar su superficie, entonces estás hablando de que el material es menos duro que el que estás usando para modificarlo. Es muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, un diamante, que es el más duro, puedes utilizarlo para modificar las superficies de todos los materiales que sean menos duros. Por ejemplo, no sé, la madera, minerales, etcétera, ¿no? Y finalmente vamos a ver un poquito de elasticidad. Voy a hablar de eso básicamente el resto del video, entonces vamos a ver de qué se trata. Antes hay que ver un poquito lo que es la ley de Hooke, que es sumamente importante, y dice de la siguiente manera: cuando una fuerza actúa sobre un resorte, este ocasiona un alargamiento S que cumple con esta ecuación de acá. La fuerza es igual a la constante de resorte, K, por el alargamiento o el desplazamiento S. Bueno, de aquí hay muchas cosas que comentar. La primera es que esto de acá que es subrayado, bueno, la fuerza ya sabemos qué es. Se mide en newtons, es algo que estamos metiendo ahí que pueda mover el sistema. Por ejemplo, una pesa, la fuerza de la mano, etc. La K es un numerito, es una constante y se las tienen que proporcionar en los problemas, o por el contrario, pueden calcularlas y les dan el resto de los datos, la fuerza y el desplazamiento. Y el desplazamiento es precisamente cuánto se elonga, cuánto se estira el resorte. Entonces, eso se llama ley de Hooke porque pues lo hizo un vato que se llama Robert Hooke, que tal vez les suene si son fanáticos de la biología, y es que él es el responsable de que le llamemos así a las células. Él fue el primero que las observó en un microscopio y el que las nombró. Entonces,
Ya se darán cuenta que al haber contribuido en biología y en física, pues fue un vato buenísimo, ¿no? Un científico, un científico experimental, pues bastante eminente. El problema con Hooke, decían, es que era muy iracundo y eso le ocasionó muchos enemigos, entre ellos a Isaac Newton. Y bueno, a final de cuentas eso le quitó un poco la visibilidad en los textos de historia de la ciencia, porque este vato solamente tenía un par de retratos en donde se veía cómo era físicamente, de pinturas. Estamos hablando en épocas donde no había fotografías. Entonces cuando se murió, pues tenía tantos enemigos y algunos muy poderosos que rompieron todos sus cuadros, básicamente. Entonces no sabemos ni siquiera cómo es físicamente. Otra curiosidad de Hooke es que él era muy gacho y cuando él hacía un descubrimiento, él escribía un artículo científico pero cifrado, o escribía frases en caracteres que nadie podía descifrar más que él tenía la clave. Entonces los publicaba y tiempo después, si un científico descubría lo mismo que él y lo publicaba, Hooke clamaba el crédito, pues liberando la clave y diciendo, sabes que yo lo había descubierto antes, yo lo publiqué tal día, entonces el crédito me pertenece. Pero cuando él descubría algo no lo compartía con el mundo de manera inmediata, entonces pues esto es bastante raro. Fue muy huraño Hooke, pero pues era un buenazo, ¿no? De los mejores científicos experimentales de la época. Entonces, ¿qué hizo Hooke para descubrir su ley? Bien fácil. Puso un resortito y le puso una masa. Le puso una pesita de 20 newtons, por ejemplo. Y midió con una regla cuánto se estiraba. Dijo, bueno, 1 centímetro. Digamos que ese fue el resultado. Entonces se preguntó, bueno, ¿qué pasa si ahora duplico el peso que le estoy aplicando? Entonces duplico acá y, oh sorpresa, el elongamiento o el alargamiento se duplicó también. Si duplicó el peso, se duplicó el estiramiento. Bueno, ¿y qué pasa si ahora triplico respecto al original? Bueno, le pongo ahora 60 newtons y, oh sorpresa, se triplicó el elongamiento. Ahora son 3 centímetros. Esto quiere decir que a final de cuentas yo puedo encontrar una relación entre la fuerza y el desplazamiento. Ese pescadito que está aquí solo significa lo siguiente, que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Entonces, a esa constante de proporcionalidad vamos a llamar constante de resorte, constante de Hooke, también puede llamarse. Entonces, esta es nuestra fórmula y la que quisiera que memorizaran. Entonces, ahí está. Vamos a suponer que en este caso les dicen, encuentra la constante de resorte para este problema. Vamos a hacer una especie de ejercicio. ¿Qué es lo que harían? Pues lo que quieren encontrar es K. Entonces lo voy a despejar. Entonces la S está multiplicando, va a pasar con la operación contraria, que es la división. Entonces me pongo esto acá. Ok. ¿Cuál fuerza voy a tomar? Puedo tomar cualquier caso. Este o este. Da lo mismo. Vamos a verlo con este porque obviamente es más fácil. Entonces la fuerza son 20 newtons. Y 1 centímetro pues son 0.01 metros. Ok. Entonces la constante de resorte para este sistema es sencillamente, esto es 1 por 10 a la menos 2, entonces esto va a ser 20. Movemos 2 ceros a la derecha, entonces esto va a ser 1, 2, 3 ceros, newton sobre metro. Se los puse solo para que vieran las unidades en las que tenemos aquí la constante de resorte, tiene que ser newton metro. Entonces, pues básicamente es eso. Y comentarles nada más que lo que sigue en el siguiente video es para todos, pero pongan especial atención los que van a algo de físico-matemáticas. Ok, cualquier duda me la hacen saber. Vean un poquito la biografía de Hooke, está un poquito loca, está muy rara, pero está chida. Y nos vemos en el siguiente video.